Hola, profe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, hola. profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, primero, disculpas por haber llegado un poquito más tarde. Me estoy atrasando un poquito porque, les comento, la aplicación Teams no está grabando las clases. O sea, está grabando las clases, pero no la está publicando. Entonces, eso me está obligando, porque no tengo otra opción por ahora, de subir los videos a YouTube. Entonces, tenía un canal de YouTube ahí, me he olvidado. Así que ahí estoy subiendo mis clases. Así que todo ese proceso de cargar y esperar que cargue los videos me está quitando un poquito de tiempo. Entonces, cuando me di cuenta ya era muy tarde y me faltaban hacer algunas cosas, así que tuve que aplazar un poquito la clase hasta las 17, 19 horas. Bien, eso es. Entonces, cuando vean esta clase, ya no la van a, para los que lo ven generalmente en Teams, no lo van a ver, no la van a ver en la aplicación, sino que va a haber un link publicado en el ambiente de aprendizaje con la clase del día de hoy. Así que esa es la explicación de por qué estoy un poquito más atrasado. Bien, dicho eso, hoy día vamos a comenzar con un tema nuevo que no hemos, que si no me equivoco, me puedo equivocar, pero no lo hemos visto todavía, que eso es que el concepto de la elasticidad. Hasta aquí hemos analizado el equilibrio del mercado, hemos hecho un camino bien largo, para algunos muy entretenido, para otros muy tortuoso en realidad, para llegar al punto de equilibrio. Cuando habíamos llegado al punto de equilibrio, pensamos que habíamos logrado todo y nos falta bastante todavía por recorrer para poder comprender cómo funciona el modelo económico y cómo van interactuando cada uno de los integrantes de este modelo en la teoría de mercado. La teoría de mercado basa sus supuestos en una competencia perfecta donde ningún consumidor, ningún oferente es suficientemente grande para intervenir en los precios ni en las cantidades. Por lo tanto, es un modelo que se aleja bastante de la realidad y la crítica dice que no explican los comportamientos de los mercados hoy en día, lo cual puede ser verdad, pero lo que sí ayuda al modelo es a comprender cómo funciona el mercado hoy día y cómo interactúan los integrantes de este mercado. Si es cierto, no explica, no permite predecir cómo va a funcionar el mercado. Porque en Chile es particular en ese sentido, la demanda no es suficientemente grande, la oferta tampoco es suficientemente grande, así que inevitablemente siempre va a existir la posibilidad de que la economía esté concentrada en ciertos oferentes o algunos consumidores en particular. No tenemos una economía como la brasileña, o como en tamaño digo yo, no en calidad de economía, sino que en tamaño. No tenemos una población como la brasileña, o como la americana, o como la mexicana, que estamos hablando de sobre 100 millones de habitantes y con eso ya existiría una posibilidad de crecimiento o de oferta mucho mayor y de demanda también mucho mayor. Si hay una explicación de por qué nosotros no hemos llegado todavía a ser un país desarrollado, es porque éramos un país pequeño cuando empezamos a tener crecimiento y no hay suficiente mercado, y eso ha generado que la oferta disponible sea limitada, al igual que la demanda, ¿sí? No es lo mismo ir a un mercado con 30, 40, 50 millones de habitantes a un mercado de 15 millones, ¿sí? Es muy probable que si Chile hubiese tenido una población más importante
¿sí? 3 veces más grande, este modelo hubiese sido muy exitoso en el sentido de que hubiese habido mucho más participantes en los mercados, hubiese habido mucho más interacciones. Hubiese sido muy similar a la realidad española, a la realidad de Portugal, de Italia, porque son economías también, si Chile hubiese sido más grande hubiese sido distinta la situación. Bien, por lo tanto, volviendo al tema del modelo, la teoría de mercado no explica a ciencia cierta cómo funcionan hoy día los mercados, pero ayuda a comprenderlo, ayuda a entender cómo, y ayuda a comprender quiénes son los actores. Y una de las situaciones que tenemos que analizar es el concepto de la elasticidad. Nosotros hasta aquí hemos visto que los equilibrios de mercado permiten lograr acuerdos comerciales entre tanto los consumidores como los oferentes, y ambos están dispuestos a ceder para estar en una situación de equilibrio. Los productores ceden un poco el precio y los consumidores están dispuestos a pagar un poco más para llegar a una situación de equilibrio, y con eso tener un cierto grado de beneficio que entrega el mercado. También hemos dicho que si la ley de la demanda dice que a la medida que el precio aumenta, la cantidad va a tender a disminuir, o si el precio cae, la cantidad tenderá a aumentar. Esa es la ley de la demanda, y la oferta algo similar en el sentido, pero opuesto. Si aumenta el precio de la oferta, la cantidad ofertada va a aumentar, y si el precio de la oferta disminuye, la cantidad ofertada tendrá a disminuir. Entonces hasta allí hemos hecho desplazamientos de curva de oferta y hemos visto algunos cambios de qué pasa cuando la oferta aumenta o disminuye, o la demanda aumenta o disminuye. ¿Sí? Hemos analizado los factores que implican los desplazamientos de la curva de oferta y demanda, pero tenemos que ir un poquito más allá y poder comprender cuáles son los impactos, los impactos reales que va a reflejar un cambio en el precio en la cantidad demandada. Y para saber eso necesitamos determinar un concepto asociado a la elasticidad. La elasticidad es un concepto de la física, ¿sí? Se estudia en términos de física, pero permite comprender, explicar un comportamiento muy relevante en el modelo económico, que es los impactos que generan los cambios en los precios. Aquí estamos frente a productos y precios, por lo tanto, qué tan sensibles son los consumidores ante los efectos precios es lo que trata de explicar la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda lo que trata de demostrar es cuánto aumenta o disminuye la demanda cuando el precio varía. Entonces podríamos decir que la elasticidad de la demanda es la variación porcentual de la cantidad demandada cuando el precio se modifica. Entonces, a la medida que esa variación porcentual sea mayor, sea más fuerte que la variación en el precio, vamos a estar frente a una demanda que es muy elástica, que tiene una sensibilidad muy fuerte al cambio del precio. En cambio, cuando la variación es poco significativa en función a la variación en el precio, vamos a estar frente a una demanda inelástica. Ahora, tal como ocurre en conceptos de la física, para nosotros poder estirar un bien, un artículo, necesitamos aplicarle un cierto nivel de fuerza. Si usted se imagina un elástico, ¿sí? Esos típicos elásticos con los cuales amarra los billetes, uno puede decir que es muy elástico cuando desarrollando una pequeña fuerza, ¿cierto? Con los dedos en el elástico tiende a estirarse lo suficientemente, puede ser el doble o el triple, ¿sí? Contra más se expanda el elástico, podríamos decir que es más elástico. Sin embargo, cuando uno hace la misma fuerza y el elástico no sufre grandes modificaciones, sino que tiende a expandirse pero levemente, podríamos decir que estamos frente a un elástico inelástico, ¿sí? Si nosotros lo llevamos al término de la demanda, la fuerza que se aplica aquí sería el precio. Ante la expresión del precio,
vamos a tender a ver cuál es la magnitud del cambio en la demanda, si va a ser mayor o menor. Entonces, para poder analizar eso, necesitamos medir la elasticidad de la demanda, determinar cuál es. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es determinar esos cambios. Así que le voy a pedir, por favor, que copien esta información que tengo acá, porque son fórmulas que vamos a ir utilizando. Una vez que terminen, por favor, de copiar esta información, copien el ejercicio que tengo acá, y en el ejercicio ustedes van a crear una tabla con dos columnas. En una columna van a asignar el precio, que están acá definidos. Tenemos como ejemplo la demanda de bebidas gaseosas, que es del tipo 500 menos 2P. Profe, ¿Ya? esto ya lo vimos, parece. Ah, lo vimos. Yo lo tengo anotado. Perfecto. Entonces hicimos el ejemplo. Profe, sí, eso mismo está anotado. Muy bien. Habíamos hecho una tarea para hoy, profe, parece que eso lo íbamos a realizar, ¿o no? Ya, Sí. entonces tenemos... Guía 3, ejercicio 1, si no me equivoco. Ah, entonces estamos muy adelantados nosotros. Ya, perfecto. No he dicho nada. Rebobino todo. ¿Dejamos la clase hasta aquí entonces? Sí. Repaso, profesor. ¿Qué se me repaso? Vamos entonces a resolver la guía número 1. El ejercicio número 1. Que tengo 3 ramos de economía aquí en acá. Entonces, con algunos voy más atrasados que otros y con ustedes voy bien. Ya. Vamos a ver entonces. Este quedó de tarea. Ya, revisemos la tarea entonces. ¿Cómo quedó los resultados? ¿Cuál es la elasticidad de la demanda entonces cuando vamos del punto A, punto 1, al punto D? Al punto D. ¿Cómo quedaba esa elasticidad? 1,2. 1,2. Muy bien. Muy bien, 1,2. Del punto D al punto F. 1 al 2.
¿Aló? ¿Están por ahí? Sí, Ya. Del punto D al punto F, 0,5. 0,5. Del punto E al punto C, 0,8. 08, sí. Del punto C al punto A, 0,7. No, perdón, 1,7. 1, sí, 1,79. 7. Y del F al B, 0,9. 0,9. 0,9. 0, 0,9 es... Sí, dígame. Sí, lo escucho. 0,9. Ah, ya. Si es 0,98, ¿es elástica, inelástica o unitaria? inelástica. Inelástica. Y si lo dejáramos sin decimales, ¿sigue siendo inelástica? No, cambio unitario. Unitaria. O Unitario. ¿Unitaria? Bien. Entonces estamos súper bien con el cálculo de la elasticidad. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Los resultados? Yo, profe, Dígame. cuando, o sea, es que yo tenía la duda por qué uno lo deja como positivo cuando dan resultados negativos. O sea, es que la mayoría aparecía negativo, pero yo los puse positivos porque usted lo hizo así. Entonces no sé por qué pasa eso. Porque siempre debe quedar positiva. Siempre tienen que ver positivo porque son valores absolutos. Los cálculos de elasticidad son siempre positivos. Porque tergiversa el análisis si dejamos valores negativos porque la distancia que pueden existir puede llevar a error. Por lo tanto, la lógica es dejarlos todos en valores absolutos. Porque lo que importa aquí no es el signo, sino que es el volumen del cambio. Y como ustedes, o sea, como ya nosotros sabemos que la demanda siempre tiene una pendiente negativa y en muchos casos los cambios van a ser negativos, se dejan en valores absolutos, en positivos. Pero esa es la explicación, Profe, ¿ya? ¿podemos desarrollar el número C, por favor? Que a mí no me cuadra. Tengo menos, entonces seguramente está malo y quiero ver el correcto desarrollo de ese ejercicio. El C, ya, ¿eh? Sí, por favor. Vamos a agregar una fórmula para incorporar los datos. Yo, Entonces vamos a profe, meter, ¿sí? yo viendo todo eso, me creo que no sé qué hice. Está mala mi tarea, parece. Esto Sí, son los resultados. No vea el resto porque el resto no tiene nada que ver. Pero este es el no, resultado. sí, creo que envié todo mal. Vamos a revisar el C y de ahí usted, como desarrolle el C, usted va a sacar sus conclusiones y va a poder corregirlo. Bien, recuerden que la fórmula de la elasticidad dice que es la variación de Q, primero, variación de Q dividido por Q1 más Q2 dividido en 2. Así dice la fórmula. Si no se recuerda, búsquela por favor. Entonces, para poder encontrar la variación de Q, esto nos puede llevar un poquito de errores, pero lo importante es tener en consideración en los cambios que se van a generar acá. Si yo determino, o sea, si yo busco los puntos, entendemos que si nos dice de E a C es porque el punto número 1 es E y el punto número 2 es C. Por lo tanto, si yo quiero ver la variación de Q, lo que tengo que ver son las variaciones de las cantidades de esos dos valores. Por lo tanto, si la cantidad era 120 en 1 y ahora la cantidad es 45 en 2, podríamos decir que hay una disminución en la cantidad.
ha disminuido la cantidad. Por lo tanto, podríamos decir que la variación es negativa. Ahora, para que quede negativa, ahora, lo otro es que la variación es 75. ¿Sí? 120 menos 45 nos da 75. Pero eso tiene que quedar menos 75. Y para que quede menos 75, lo que yo tengo que buscar aquí es, o sea, la variación tiene que quedar ordenada para que el valor de la variación quede negativa. Entonces, para que me quede negativa, yo tengo que restar 45 menos 120. Si yo resto 45 menos 120 me da menos 75, por lo tanto, ese menos 75 es coherente con la disminución de la cantidad demandada de 1 a 2, ¿ya? De 120 a 45. Luego, cumplo lo que me dice la fórmula. La fórmula me dice que Q1, 120, más Q2, 45, todo eso dividido en 2. Por lo tanto, ahí tendríamos la variación de Q. Ahora vamos a buscar la variación del precio. Entonces, queremos ver cuál fue el impacto en el precio. Entonces, sabemos que el precio 1 es 2 y el precio 2 es 7. Por lo tanto, hay un aumento en el precio. ¿De cuánto fue el aumento? De 5. Estábamos en 2 y ahora estamos en 7, por lo tanto, aumentó en 5. Para que me refleje la variación positiva en 5, yo tengo que tomar 7 menos 2. Porque si resto 7 con 2 me da 5 positivo, por lo tanto ahí refleja el cambio que percibió la demanda, de positivo, perdón, de 2 a 7 aumentó. Luego tomo los precio 1, que sería 2, más precio 2, que sería 7, y todo eso dividido en 2. Y eso nos da como resultado 0.81. Entonces podríamos decir aquí que la elasticidad de la demanda cuando pasamos de E no sé, Alberto, si le quedó claro. Sí, profe. Sí, clarísimo. Ya. Muchas gracias. Dudas, por favor, consultas. Es el momento de verlas aquí. Profesor, por acá una consulta. Cuénteme, ¿Cómo Jonathan. puedo saber o se puede aplicar bien cuando hay que aproximar un número? No, no lo vamos a ver nunca. Yo creo que va a depender del criterio de la pregunta nomás. En mi caso, siempre con un decimal. Ah, ok. Siempre con un decimal. Sí, porque con un decimal nos entrega el resultado si es uno menos, o si es uno o casi uno. Por ejemplo, en este caso, con un decimal podemos decir que el punto E es unitario. Pero eso va a depender. Vale, sí, sí. Es Va a que depender. eso tenía la duda. Ujú. Vale, profe, Oh, ok. ahora, lo que no se aconseja es que sea todo con decimal, sin decimales, porque si lo dejamos todo con decimal, nos aparecen casi todas unitarias y se puede tergiversar un poco el análisis. Lo importante es tener al menos un decimal para poder diferenciar las elasticidades. Profesor, ¿Sí? si en otra ocasión apareciera, por ejemplo, un otro 0,98, ¿se tendría que aproximar también? Claro. Si lo deja un decimal, tendría que ser 1. ¿Sí? Cuando estamos trabajando con calculadoras se nos puede complicar un poquito. Por eso es que es importante que
para evitar ese problema cuando los resultados usted los calcula dividiendo dos valores, porque como es muy larga la división y nos confundimos, entonces generalmente sacamos este dato y luego sacamos este otro dato, el segundo, y lo dividimos. Yo le recomiendo dejar mínimo 5 decimales si es que entrega decimales, para poder tener la referencia. Y no por ejemplo, No, si o sea, es que lo pregunto. ¿sí? Es que lo preguntaba porque, o sea, yo lo calculé con todos los decimales y usé como la fórmula que usted entregó la semana pasada y los dos valores, los valores totales de cada división, los puse completos. Y de ahí saqué como el resultado que igual me daba decimal, pero no aproximé nada, lo dejé así. Entonces por eso le consultaba, porque ese 0,98 yo elegí así 0,9 y no lo aproximé. Entonces en ese caso yo estaría bueno o estaría malo, por eso le consultaba. En ese caso estaría mal. Si yo le pido con un decimal, habría sido el resultado incorrecto, porque cada vez que uno aproxima tiene que ir aproximando el valor anterior. Entonces, si es 0,98 y hay que dejarlo con un decimal, se tiene que aproximar el valor que viene. Entonces, 0,98 lo aproximo, me queda 1. Me quedaría 1.0. ¿Sí? En ese sentido estaría incorrecto. Ahora, el cálculo, la interpretación es otra cosa. El cálculo está bien hecho, ni siquiera el cálculo, sino que es la aproximación de los decimales. Pero créanme que esos son detalles muy chiquititos. Que si tuviésemos que en la prueba tener algún conflicto con eso, no tendría ningún inconveniente yo en aceptar el 09 como respuesta correcta. Bien, vamos a seguir avanzando. ¿Estamos de acuerdo con los resultados? A mí acá me pasaba lo mismo que la compañera, porque yo lo saco con la calculadora igual. Ya. Igual tenía menos... Pero al ser con la calculadora, ¿le dio algún dato diferente? la última, la F, la E, me dio menos 0,9. Menos 0,9. A ver, ¿por qué? Ah, no, ahí estaría mal. Sí, ahí estaría mal. No, pues está bien. De E a C. Sí. Es me refiero a la última, a la E. ¿Cuál? A la E. Ah, la E. Ah, menos. Sí. Ah, ya, no estaría bien entonces. Sí, estaría bien. Ahora, lo otro es que no, porque por mi parte no entiendo muy bien son las definiciones las que estaban diciendo. Ahí topo. Perdón, no le entendí bien la última parte. En las definiciones, en eso topo un poco. Si le podría pasar una vez más o repetirlo, por favor. ¿Usted dice la interpretación del resultado? Exacto. Ah, bien. Bueno, primero hay que determinar qué tipo de, frente a qué elasticidad estamos en frente. Cuando la elasticidad de la demanda sea mayor a 1, estamos frente a una demanda elástica. Te voy a explicar estos conceptos. Cuando la elasticidad de la demanda es igual a 1, estamos frente a una elasticidad unitaria. Cuando la elasticidad de la demanda es menor a 1, estamos frente a una demanda inelástica. Si analizamos cada uno de los resultados que tenemos acá, podríamos decir que la primera es una demanda elástica. La
segunda es una demanda inelástica. La tercera es inelástica, la cuarta es elástica. Y la última es unitaria. Por lo que hemos conversado, porque al dejarlo con un decimal nos da 1. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando es elástica, el cambio en el precio genera un cambio mucho mayor en la cantidad demandada, cuando es elástica. Si analizamos de A a B, de A a D, podríamos decir que la demanda aumentó, mire, aumentó en un 8.900%. ¿Sí? Porque era 1 y ahora estamos en 900, por lo tanto, si usted saca la variación porcentual, esto es un 8.900%. Ahora, ¿cuánto disminuyó el precio para que haya sido tan fuerte la demanda? Entonces, aquí calculamos la variación en el precio. Entonces, acá tenemos que de 23 pasamos a 3. Queremos saber cuánto disminuyó. Entonces, este fue el precio, esto fue el precio y esto es la cantidad. Entonces, la definición de la elasticidad dice que mide el cambio o la variación porcentual de la cantidad demandada cuando se modifica el precio. Esa es la definición teórica de la elasticidad de la demanda. Entonces, cuando es elástica la variación por la demanda, eso quiere decir que ante un cambio en el precio va a haber una modificación en la cantidad y esa modificación va a ser mucho mayor. Y aquí lo podemos comprobar sin ningún problema. El precio cayó en un 87% y la demanda aumentó en un 8.900%. Es decir, la variación porcentual de la demanda fue, pero extremadamente mayor a lo que fue el cambio en el precio. Si analizamos otro caso de elástica, que sería el punto C al punto A, la cantidad aquí, la cantidad cayó en, vamos a ver, de 45 a 1. ¿Cuánto disminuyó la cantidad demandada? Disminuyó en un 98%. Ahora, ¿cuánto cambió el precio? ¿Cuánto subió el precio? Bueno, el precio subió de 7 a 23. Sí. C4. Ah, me faltó. Ahí está. El precio. A ver, ¿qué dice acá ya? Y esto es negativo porque fue una disminución. Entonces, cuando pasamos del punto C al punto A, el precio, ¿sí?, aumentó en un 229%, pero la disminución de la demanda fue de 4.400%. Eso quiere decir que la variación en el precio fue mucho menor, la variación en la cantidad demandada fue mucho mayor al cambio en el precio. Eso es lo que es una demanda elástica. Cuando un pequeño cambio en el precio genera un impacto muy fuerte en la cantidad demandada. Cuando es inelástica, como pasa en el caso del D al F, lo que pasa es que cambia el precio, pero la cantidad no se modifica tan fuerte como lo hizo el precio.
Por ejemplo, veamos el punto D al F. Si nosotros analizamos el cambio de la cantidad, podríamos decir que la cantidad del D al F aumentó en 30. ¿Y cuánto es 30? ¿Cuánto es 30 sobre 90? Que es el origen. Es un 33%. Ahora, ¿cuánto es el precio? ¿Cuánto cambió el precio? El precio cayó en este caso, de 3 a 2. Entonces tenemos 2, tenemos menos 1 dividido en... Vamos del D. Del D al F, estoy tonteando. Del D al F. Entonces aquí son 90, son 60 sobre 90. Y acá es 2 sobre 3. Sobre 3. Estoy bien, ¿no? Del D al F. Creo que me perdí en esos valores de dónde sacan. Sí, yo sé que lo estoy enredando. Déjenme que me perdí también yo acá. ¿Dónde estoy? Quiero aprovechar estos datos, pero parece que la estoy embarrando más todavía. Voy a recapitular todo lo que estamos haciendo, porque esto a lo mejor me está enredando más todavía. Bueno, vuelvo otra vez. Estas son las definiciones de la elasticidad. Eso es lo que necesitamos entender antes de calcular cualquier cosa. Es decir, si el cálculo me da mayor a 1, eso quiere decir que estamos frente a una demanda elástica. Si es igual a 1, unitaria, y si es menor a 1, inelástica. Ahora, ¿qué significa que sea elástica? Significa que el cambio en el precio o el cambio en la cantidad demandada fue mucho mayor al cambio en el precio. Cuando es inelástica, esto es inelástica, no es. Cuando es inelástica, el cambio en el precio es mucho mayor a lo que resulta finalmente en la cantidad demandada. Por ejemplo, vamos a hacer, esto nos van a llevar a, vamos a explicar un ejemplo de elasticidad de una demanda elástica. Imaginemos acá precios y cantidad. Aquí vamos a tener 1, 2. ¿Cuándo va a ser elástica una demanda? Cuando, si yo tengo 100 inicialmente y el precio aumenta a 110, podríamos decir que aquí aumentó la demanda, perdón, el precio aumentó un 10%. Aumentó el precio y el impacto en la demanda generó una disminución de 800, por ejemplo. Cuando subió el precio en un 10%, la demanda reaccionó rápidamente y los consumidores dejaron de consumir 200 unidades, lo que representa el 20% de la demanda anterior. Esto es una demanda elástica, porque el cambio en la cantidad demandada es mayor al cambio en el precio. ¿Sí? Ahora bien, imaginémonos que el mismo ejemplo, que el precio aumenta en un 10%, pero la demanda disminuyó, pero disminuyó solamente a 950. En ese caso estamos frente a una demanda inelástica, porque cayó el precio, aumentó el precio, y la demanda disminuyó, pero en menor medida que el precio. Ahí eso sería una demanda inelástica. ¿Y cuándo va a ser unitario esto? Cuando la demanda caiga ante un aumento del precio en la misma relación que el precio. Esas son las definiciones que les puedo dar sobre las elasticidades.
Preguntas, por favor. ¿Y la unitaria, profe? ¿Perdón? ¿La unitaria? Aquí hay un ejemplo de una unitaria. El precio aumentó en un 10% y la cantidad disminuyó en un 10%. ¿Sí? Repito, esto es unitario. Esto es elástico, porque cambió el precio en un 10 y la demanda disminuyó en un 20%. Esto es elástico. Elástico sería eso, ¿sí? Que el impacto que genera es mucho mayor al cambio en el precio. ¿Cuándo es inelástico? Cuando ese cambio es menor. Cuando el aumento del precio genera una disminución en la cantidad demandada, pero en menor impacto que el cambio en el precio. El 15 es la inelástica. ¿Sí? ¿Perdón? La que está mostrando ahora sería un ejemplo de inelástica. Exacto. Eso sería un ejemplo de inelástico. Bien, vamos a seguir avanzando. Hoy día vamos a analizar la elasticidad punto. Y la elasticidad punto, a diferencia de la elasticidad que acabamos de ver, que se llama la elasticidad arco, permite determinar la elasticidad en un punto en particular. Es importante cuando queremos determinar el punto de equilibrio, y en el punto de equilibrio queremos ver cuál fue el impacto de la elasticidad, calculamos la elasticidad punto. Anoten esto, por favor, y este gráfico igual que nos va a servir de referencia.
Bien. Aquí estaría la fórmula entonces de la elasticidad de puntos. Anoten eso por favor.
Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a determinar el punto de equilibrio, no es necesario graficarlo, solamente determinar el punto de equilibrio y con ese punto de equilibrio determinar la elasticidad punto. Por favor, copien el ejercicio, determinen el punto de equilibrio y con el precio del equilibrio y la cantidad de equilibrio vamos a determinar la elasticidad.
¿Cuánto da el precio de equilibrio y cantidad de equilibrio? Entonces, el precio, ¿Cuánto? 11. 11, muy bien. ¿Y la cantidad? Reemplazo la, si no estoy equivocada, 55. Muy bien. 55. Entonces, si analizamos nuestra fórmula, tendríamos que el precio de equilibrio es 11, la cantidad de equilibrio es 55. Solo nos estaría faltando la m, que es la pendiente. Entonces la pendiente de la función de la demanda es aquel valor que acompaña a la variable independiente, en este caso al precio. ¿Cuál es el valor que acompaña a la variable precio? En este caso es 2 negativo, menos 2. Entonces en este caso m es igual a menos 2. Por lo tanto tenemos que el precio es 11 y la cantidad es 55. Si la pendiente es menos 2, ¿cuánto queda la elasticidad punto? $0,4, profe. Muy bien, muy bien. 0,4. ¿También que en valor absoluto? También queda en valor absoluto, exactamente. Todas las elasticidades son en valores absolutos. Por lo tanto, en ese punto de la demanda, ¿sí?, y que coincide con la intersección de la curva de oferta, estamos frente a una demanda inelástica. Eso quiere decir que un cambio en la cantidad, perdón, un cambio en el precio va a afectar la cantidad, pero en menor medida que como al cambio en el precio. ¿Sí? Entonces estamos frente a una demanda inelástica en el punto del precio 11 y la cantidad demandada 55. La lógica es la misma que hemos visto anteriormente, es decir, si la elasticidad es mayor a 1 es elástica, si es igual a 1 unitaria y si es menor a 1 es inelástica. Sigamos avanzando, por favor. Ahora, por favor, calculen la elasticidad
cuando se sabe que la cantidad es igual a cero. ¿Cómo quedaría la elasticidad cuando la cantidad es igual a cero? Calculen esa elasticidad, por favor.
¿Cuánto nos dio la elasticidad? A un precio de, perdón, a una cantidad cero, el precio es 38.5. Si yo reemplazo ese valor, tendría el precio, bueno, tendría la pendiente, menos 2, tendríamos el precio, y tendríamos la cantidad cero. Entonces, en este caso, que es un extremo, tenemos que, cuando un valor divide al cero, esto nos da infinito. Infinito. Las calculadoras o Excel entregan un error. Pero en este caso no es que sea un error, es un número, es el infinito. Y si yo multiplico el infinito por 2, me da infinito. Así que esta elasticidad es perfectamente elástica. ¿Sí? En este punto, cualquier cambio en el precio va a permitir un aumento de la cantidad demandada. Bien, sigamos avanzando, Profe, no me quedó claro eso. ¿no? No, porque en matemáticas hemos dicho que lo que decía usted, que la calculadora nos arroja un error matemático porque no se sabe cuánto es un número dividido en cero. Es infinito. Es decir, ¿cuántas veces se incorpora el 0 como número sobre el 38.5? Y son infinitas veces. Entonces, se le puede dar como valor un concepto de infinito, o se le puede arrojar como un valor como un error matemático, pero en el fondo no es un error matemático. No, las calculadoras no es que, o el Excel mismo, no es que arrojen el error, sino que lo que están indicando es que ese valor no lo pueden representar, ¿no? ¿Sí? Un valor infinito no se puede representar como un número. Entonces la única forma de demostrarlo o ejemplificarlo es con este símbolo, ¿sí? Que representa el infinito. En este caso extremo, cuando la elasticidad de la demanda es muy grande, en este caso, si lo llevamos a conceptos, la elasticidad es muy grande, se dice que la demanda es perfectamente elástica cuando tiende al infinito. Es decir, cualquier cambio en el precio, cualquier disminución en el precio va a generar un aumento exponencial de la demanda. Este es un extremo. Este es un caso, el mayor caso que se puede dar es este, en cuanto a lo más elástico posible. Las demandas perfectamente elásticas son aquellas que presentan una elasticidad infinita, como en este caso. Profesor, Uh-huh. ese cuando da infinito, ese es perfectamente elástico el límite máximo, ¿no? Que puede recurrir Sí, ahí en lo, exacto. Es lo máximo pero que puede tomar. en ese caso el infinito lo tomo como un todo o lo tomo como o lo tiendo a un signo o nada, solo un infinito, ¿no? Como tenderlo a lo positivo o a lo negativo.
Es que en este caso, miren, aquí yo tengo un número infinito. Al multiplicarlo por 2 me da infinito negativo. Pero como está en valor absoluto, queda infinito nomás. Entonces, Valor absoluto. claro. Pero cuando se divide por 0 en cualquier número, se tiene que dejar estipulado que es un infinito. ¿Ya? No un error, porque si usted toma la calculadora, ¿ah?, y divide 38 con el 0, dividido en 0, no se puede dividir por 0, al menos eso aquí dice mi teléfono. En el fondo no es que no se pueda dividir por 0, sino que es una respuesta lógica que se le da en este caso, al comando de la calculadora, pero en el fondo no se puede mostrar un valor infinito. Eso es lo que está diciendo. Ok, profesor, que sí. ¿Y algún ejemplo real de eso? Como para contextualizar. Lo que pasa es que estos son los casos extremos del modelo. Vamos a ver los casos extremos. Vamos a ver un caso perfectamente elástico y imperfectamente inelástico. Y ejemplos de esto en la práctica no existen. Existen demandas muy elásticas, muy elásticas, que cambian el precio y las demandas se disparan rápidamente. Pero decir que al bajar el precio la demanda se transforma en una demanda infinita, porque eso es lo que está diciendo, que la cantidad se va a transformar en infinito, no existe en la realidad, ¿sí? Solamente como concepto, como lo máximo que se puede lograr. Ahora, de que existen demandas elásticas, evidentemente que sí existen demandas elásticas. Por ejemplo, cuando son bienes que no son de primera necesidad y que dependen básicamente del precio, estamos frente a demandas que son muy elásticas. Por ejemplo, la tecnología, los bienes de consumo que son no de primera necesidad, como la entretención, como los gustos que sean las personas. Es muy probable que si la entrada al cine bajara a 500 pesos, por poner un precio ridículo, o a 100 pesos, es muy probable que las salas estarían llenas, ¿sí?, en todo tiempo. No habría, la demanda en ese caso sería totalmente insatisfecha. No podríamos satisfacer toda la demanda con la oferta que existe hoy día. Y en ese caso podrían ocurrir eventos como eso. Ya, voy a seguir. Vamos ahora a calcular lo mismo, pero cuando el precio es igual a 0. Cuando el precio es igual a 0, aquí voy a poner un poquito porque ya se nos está acabando el tiempo. Anoten eso, por favor. Y ahí estaríamos frente a una demanda inelástica.
En este caso pasa algo parecido, pero al revés, en el sentido de que el precio ahora es 0 y la cantidad es 77. Y en este caso sí, al dividir 0 con un número, ese número sí que es 0. No entrega valor. Y multiplicar 0 con un 2 es 0. Por lo tanto, aquí en este caso es perfectamente inelástica la demanda. Cuando sea el máximo precio, perdón, cuando sea el mínimo precio, la demanda es inelástica. Eso se explica básicamente porque como el precio es tan bajo y casi es un regalo para los demandantes, pueden incrementarle el precio a los consumidores un poco y van a seguir demandando igual porque es muy conveniente para ellos. La relación elasticidad e ingreso está muy ligada porque ¿cuándo va a ser inelástica? Cuando un bien muy muy necesario para la sociedad, para el consumidor, o cuando consumir ese bien no le genere un perjuicio en el nivel de ingreso. Por ejemplo, el agua. El agua es muy inelástica porque nos pueden subir 1 o 2 pesos y la gente no va a dejar de consumir. 10 pesos y tampoco va a dejar de consumir. La relación precio e ingreso es tan marginal que no permite generar cambios bruscos en las demandas. Por lo tanto, el precio del agua es inelástico, ¿sí? O la demanda del agua es inelástico ante la variación del precio. Tendrían que ocurrir que los precios se elevaran a niveles ya muy altos para que la gente deje de consumir agua, lo cual sería también muy difícil de conseguir por la característica que tiene en este caso el bien agua. Bien, entonces hasta aquí hemos visto dos tipos de elasticidades. Hemos visto la elasticidad arco, que es la que vimos inicialmente, y la elasticidad punta. Vamos ahora a tomar un poquito, vamos a dar 5 minutos de descanso. ¿A qué hora termina la clase hoy día? A las 20:50. No alcanzo entonces. No alcanzo. Ya, no voy a alcanzar a pasar lo que tenía que analizar. Muy bien, jóvenes, la clase va a quedar hasta acá. Les voy a pedir por favor que como entrenamiento resuelvan el ejercicio número 2 y el ejercicio número 4, no considerando la oferta por ahora. La próxima semana vamos a determinar el precio de la elasticidad de la oferta. Entonces, el ejercicio 2 y el ejercicio 4 de la guía, de la misma guía que estuvimos trabajando, esto solamente a modo de entrenamiento. Les voy a pedir también que voy a actualizar la guía de ejercicio número 3. Tiene un pequeño cambio, así que les voy a pedir que lo descarguen nuevamente para trabajar en ella. Ya, jóvenes, muchas gracias por su participación el día de hoy en clases. Les voy a subir la guía número 3 actualizada para que la descarguen. Y una pequeña lectura complementaria a lo que estamos viendo. Si ustedes necesitan
más información al respecto, lo voy a dejar disponible en el ambiente de aprendizaje. Así que muchas gracias por estar el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, que esté muy bien. Igualmente ustedes, que tengan una buena semana. Buenas noches, profe. Chao, profe. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Profe, Dígame, Carlos. ¿la guía la va a subir más tarde? No, ya está lista. Ah, ya está lista para descargarla. Sí, Perfecto. sí, sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Carlos.